Entonces vamos a ver cómo les decía la paráfrasis, ¿sí? La paráfrasis es prácticamente como trabajar más o menos los refranes. Voy a decir que una paráfrasis es una explicación de un párrafo, de un argumento, de un texto que me va a servir para aclarar con un lenguaje más sencillo y práctico los tecnicismos y conceptos de difícil conocimiento. ¿Qué quiere decir que voy a hacer la paráfrasis? Voy a decir lo mismo, pero explicado con otras palabras. Por ejemplo, cuando yo digo ardería en el infierno para asegurarme que mis hijos estén a salvo, es una forma en la cual yo puedo expresarme sobre la seguridad que quiero tener sobre mis hijos, ¿ya? La paráfrasis sería la explicación de este texto o de este refrán de forma clara y sencilla, que sería la seguridad de mis hijos me importa demasiado y haría lo que fuese necesario para conservarlas. ¿Se dan cuenta? Lo único que hice es decir lo mismo que está aquí arriba, pero con palabras más claras y sencillas. Eso es hacer una paráfrasis. ¿Cuántos tipos de paráfrasis tengo? Yo tengo dos tipos de paráfrasis. Una mecánica y otra constructiva. La paráfrasis mecánica va a utilizar sinónimos o frases alternas para no alterar la sintaxis del texto. ¿Qué quiere decir? Que no va a alterar la escritura del texto. Voy a cambiar una palabra por otra. Esa es la utilización de los sinónimos. En la paráfrasis constructiva voy a utilizar frases totales o expresiones que van a modificar todo el texto, pero no el sentido del texto, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo hablo de paráfrasis mecánica, voy a sustituir, como les dije, por sinónimos o frases alternas, ¿sí? Por ejemplo, digo, el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. Mire, el que quiere con el que quiere se mantienen igual. En vez de decir interesar, lo voy a cambiar por cautivar. En vez de decir a los demás, lo voy a cambiar por a otro. Tiene por debe y provocarlos se refiere a una situación de incomodidad. Pero el hecho de que haya comenzado de la misma manera, la paráfrasis es una mecánica, porque cambié el resto de la oración, pero no el inicio, y se mantiene. En otras palabras, puedo tomar que una paráfrasis mecánica es más o menos lo siguiente. Digo la educación con sangre entra, ¿ya? Es un antiguo refrán que se utilizaba para poder justificar el golpe de los estudiantes. Lo que yo hago en la paráfrasis mecánica es justamente cambiar una palabra por educación. En este caso, en vez de educación, digo la letra con sangre entra. ¿Cuál sería mi paráfrasis de aquí? Solo el hecho de que yo haya cambiado la palabra educación por letra ya constituyen una paráfrasis. ¿Qué es lo que hice? Cambié simplemente una palabrita. Eso es una paráfrasis mecánica. En la paráfrasis constructiva, lo que hago es reelaboro todo el enunciado, pero no pierdo el sentido. Quiere decir que lo voy a explicar de forma más clara. Esto de aquí, ya. El amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Parafraseado de forma constructiva, quiere decir que todo esto yo voy a explicarlo de mejor manera, en un lenguaje más claro y más sencillo. Y me quedaría, aquellas cosas que se consiguen con esfuerzo propio tienen un mayor valor. ¿Qué es lo que hice? Cambié totalmente el significado, cambié totalmente la estructura, pero no el significado. Si yo vuelvo a colocar el mismo texto y pongo la letra con sangre entra, mi paráfrasis sería darle explicación de ese refrán. Entonces yo digo, la paráfrasis constructiva, es decir, la explicación más sencilla sería, hay que dar el castigo necesario para que el estudiante aproveche el estudio. Miren, ahí estaría la justificación de mi paráfrasis constructiva. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice es tomé un refrán, ¿sí? Este sería mi refrán, y
En la paráfrasis sería una explicación de forma clara y sencilla. Eso es lo que yo hago justamente con las paráfrasis. ¿Hasta ahí me van entendiendo, por favor? ¿Alguna pregunta? No, Inge. No, Inge. Ya, niñas. Entonces, vamos a continuar. Sigo. Voy a hacer una comparación. En esta comparación, yo tengo una paráfrasis. Tengo un texto primero, ¿no? Este texto me dice, no sé si me puede ayudar a leer Jocelyn, ¿qué es lo que dice en lo que acabo de encerrar en estas llaves? También, Sancho, no has de mezclar en tus conversaciones la muchedumbre de refranes que sueles, que puesto que los refranes son sentencias breves, muchas veces los atraes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias. ¿Entiendes lo que te dice o está confuso? Un poco confuso. Ya. Entonces, por ejemplo, la paráfrasis, ¿para qué me ayuda? Para poder aclarar y que ustedes puedan entender y evitar esa confusión. Entonces, miren, les dice las dos paráfrasis. Tengo tanto la mecánica como la constructiva. En la mecánica, quiero que se den cuenta qué palabras nomás cambié. Por ejemplo, también la cambié por asimismo. ¿Qué otras palabras cambié? Por ejemplo, mezclar. ¿Por qué cada palabra fue cambiada, Karina? Karina, ¿qué palabra puse en vez de mezclar en este? Amalgamar. Correcto, ¿no es cierto? Entonces voy haciendo los cambios. En vez de pláticas, Sarita, en vez de pláticas, ¿qué palabra puse? Perdón, en vez de pláticas, cambió por qué palabra? Por Conversaciones. correcto. Entonces, esa es una mecánica. ¿Se dan cuenta que solo en el mismo texto cambié palabritas? Eso es lo que hice. En la mecánica solo cambio palabras y el resto del texto se mantiene completamente igual. Pero en la constructiva, en cambio, te aclara con un lenguaje más sencillo y más claro lo que está aquí arriba. Es decir, cambia toda la estructura de forma escrita para explicarte en un lenguaje más sencillo. Y te queda. De esta manera, te aconsejo, Sancho, que si quieres ser preciso en tus conversaciones, debes pasar por alto el uso innecesario de tus múltiples refranes, porque estos son enseñanzas cortas y tú no les manejas de manera adecuada y generas mucha confusión. Jocelyn, ¿está más claro esta de aquí o el párrafo principal? Para mí, la constructiva. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que yo hago en una paráfrasis. Por ejemplo, ¿cuáles son las etapas que yo voy a utilizar para redactar una paráfrasis? Por ejemplo, primero necesito que lean varias veces y con detenimiento el texto que voy a parafrasear, ¿sí? Cuando tú vas a hacer para la monografía o para un trabajo de grado, una tesis o alguna investigación, y para no copiar tal cual como está en Wikipedia, no le haces control C, control V, sino lo que haces es va a describir lo que tú entendiste. Y lo que escribas como tú entendiste, eso se va a llamar parafrasear. Y eso lo logras cuando identificas la idea principal y la expresas con tus propias palabras. Cuando digo no extrapolar ideas ajenas al texto, significa que no vas a meter nada que no esté dentro de la idea del texto. Si le digo, Pepito come galletas, tú no me vas a cambiar galletas por frutas, porque tendrías que buscar, en vez de galletas, algo que se parezca a galletas. Una marca de galleta, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a redactar la paráfrasis partiendo de ideas principales. Miren, aquí en un ejercicio, que ya les voy a mostrar otros, dice, de los siguientes textos, escoge el tipo de paráfrasis. Primero me voy a dar cuenta que solo existen dos paráfrasis. Solo existe la mecánica y la constructiva, por lo que yo tengo que eliminar las que no corresponden. Ahora, Joel, si no me puede escuchar, me puede responder por chat, si no me puede hablar, perdón. Por ejemplo, me dice, el hombre y el hombre.
El mismo hecho que esté escrito, lo mismo arriba y abajo, y solo me esté cambiando naturaleza por condición, ¿qué es eso? ¿Una paráfrasis mecánica o una paráfrasis constructiva? ¿Cómo era cuando solo reemplazaba por sinónimos? Cuando solo reemplazaba por sinónimos ciertas palabras y no todo el texto. ¿Cómo era? Correcto, mecánica. Sí. Vamos con otra. Miren, aquí ya me pide que identifiques la paráfrasis. Identificar la paráfrasis significa que este o esta oración que tú estás con negrillas, ¿sí? Van a tener que tratar de encontrar cuál de estas 4 oraciones me dice lo mismo, pero con otras palabras. Te dice Joel, a menudo el sepulcro encierra sin saberlo 2 corazones en un mismo ataúd. De estos 4 literales, Joel, ¿cuál sería el que más se parece, el que te explica con lenguaje más sencillo ese refrán? A ver. La A. ¿Por qué? Espérese. No hay apuro, mijo. A ver, porque dice. Ya. Porque. A ver, sería porque la muerte separa 2 corazones. Sería porque una persona quedaría viva y la otra muere. Y o ¿Ya? sea, separaría. ¿Pero qué te dice? Sin saberlo, 2 corazones en un mismo ataúd. Te está diciendo que los 2 corazones se van en un mismo ataúd. ¿Cómo es posible eso? O sea que los dos se destruyen. Ya, listo. ¿Por qué los 2 se destruyen? Porque el uno muere y el otro Se queda sin su acompañante. sin su acompañante, ¿no es cierto? ¿Cómo te sientes cuando alguien cercano a ti fallece? Súper mal. Ya, súper mal. Entonces, ¿qué es lo que saben decir cuando alguien muy cercano a nosotros se muere y le está llorando encima del ataúd? ¿Qué es lo que uno quisiera? Que regrese. ¿Ya? Y si no sabes que como no va a regresar, ¿qué es lo que saben ir? Decir la gente. ¿Puede repetir la pregunta, Lisa? Por ejemplo, supongamos que alguien cercano a ti fallece y tú imagínate que estás llorando encima del cofre. ¿Qué le dirías a esa persona? Como tú dices, que regrese, pero sabes que no va a regresar y en ese momento estás tan mal. ¿Qué es lo que tú quisieras en ese momento de esa persona? Estar con esa persona, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué le sabe decir a la gente? El vivo al muertito, ¿qué le sabe decir? Llévame. Contigo. Ah, ya. Entonces, cuando te dice 2 corazones en un mismo ataúd, quiere decir que parte de mi corazón se va con el muerto, por el sentimiento, por el dolor. Si yo digo con frecuencia la muerte separa momentáneamente los corazones, digo, sí, porque en el momento que me muera capaz le vuelvo a ver. Pero no es momentáneo el dolor siempre va a estar ahí, solo que tú aprendas a convivir con el dolor. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Busca una oración que te diga que los 2 corazones tienen que irse en el mismo ataúd. La C. Sí. ¿Por qué? Porque nos dice que cuando alguien fallece suele descender uno más a la sepultura, o sea que ya como el que falleció está ahí, igual el otro se destruye. Exacto. Y los 2 corazones en un mismo ataúd reemplazan la frase que dice suele descender uno más a la sepultura. Correcto, mijo. Muy bien. Bien, Joel. Vamos con Sarita. Aquí quiero que escoja, Sarita, el tipo de paráfrasis. ¿Ya?
Acuérdese lo primero, elimine cuáles paráfrasis no existen. ¿Cuáles son las primeras que tienes que eliminar, Sarita? Las que no existen. La paráfrasis de traducción ¿Ya? y la De traducción. paráfrasis de traducción. Ya, muy bien, Sarita. Ahora te dice, los hombres, aunque han de morir, no nacieron para morir, sino para innovar. La paráfrasis del texto te dice, la muerte de los hombres no los exime de su vocación fundamental, que es transformar al mundo. ¿Cuál sería? Paráfrasis mecánica. Correcto, Sarita. Porque la coloquial tampoco existe. Muy bien, Sarita. Vamos con la siguiente, Karina. Luego ya me paso los de ejercicios. Igual escoge, Karina, el tipo de paráfrasis. El 80% del éxito consiste en estar allí. Lo más importante del éxito es estar en el lugar indicado. ¿Cuál eliminamos primero, Sarita? ¿Cómo es, Karina? Perdón. Eliminamos la paráfrasis de traducción y la paráfrasis coloquial. Listo, mi amor. ¿La frase está cambiado completamente o solo palabras? Solo palabras porque del éxito no está cambiado. Ya, correcto. Entonces, como mantengo, Entonces sería la paráfrasis mecánica. correcto, muy bien, Karina. Ahora nos vamos a ir a los ejercicios. Les voy a compartir otra pantalla. ¿Ya? Ahí está compartida. ¿Sí? ¿Sí vemos? ¿Sí vemos, niños? Sí, Ya. Me dice Karina, identifica la paráfrasis correcta del texto. Esta es mi paráfrasis. Voy a cambiar de color. Esta es tu paráfrasis. Tienes que buscar cuál de estos 4 literales dice lo mismo que de lo que está encerrado en el cuadrado en rojo, pero con otras palabras. Léeme la paráfrasis, por favor. los seres humanos que son casi únicos en su habilidad para aprender de la experiencia de otros son también notables por su indisposición a hacerlos. ¿Ya? Entonces te dice los seres humanos que son casi únicos en su habilidad para aprender de otros, son también por su disposición a no hacerlo. Quiere decir que a pesar que podemos aprender de otros, nosotros no aprendemos, ¿sí? ¿Cuál te dice lo mismo con otras palabras? La A. ¿Por qué? Mire aquí, ¿qué me dicen los seres humanos? ¿Y en la A? Los humanos. ¿Ya? Sí. Siga. ¿Por qué más es la A? Siga. ¿Está dicho o no está dicho lo mismo? Porque ellos no aprenden. Siga. ¿No aprenden? Sigue. De la experiencia ajena, pese a que poseen la destreza de realizarlo. Correcto, te dice. Como dice arriba, que Son únicos para aprender. Aquí dice, poseen la destreza para aprender, ¿no es cierto? Para realizarlo. Y luego, ¿qué te dice? También no aprenden. Y aquí te dice, no aprenden de la experiencia. ¿Sí? Vamos con la siguiente, Jocelyn. Esta es tu paráfrasis, Jocelyn. Ya. El romper de una ola no puede explicar todo el mar. Rompe.
Es la, es la D. ¿Por qué? Porque, a ver, dice el texto, a ver, dice, el romper de una ola no puede explicar todo el mar. Ya, entonces yo escogí la D, dice, el descifrar adecuadamente un hecho es posible a través de sus evidencias. Ya, entonces, porque dice aquí de romper de una ola, o sea, ¿cómo le explico? O sea, cuando rompemos una cosa y después queremos averiguar otra, no vamos a lograr lo mismo. Ya, correcto. Hasta ahí tu explicación está bien, pero la D no explica tu razón. Si tú te dice, solo una ola explica todo lo que es el mar, eso te estás diciendo. Una ola explica el mar. Una ola es todo el mar. Entonces sería la A. ¿Por qué? Porque aquí vuelta ya trata de otra cosa. Aquí bien, vuelta dice el entender cualquier realidad requiere que se la perciba integralmente. Sí, Ahí correcto. vuelta ¿Por qué? como que tiene algo de coherencia con otro. ¿Por qué? Porque obviamente yo no puedo decir que una ola me explica todo el mar. Entonces, como una ola no me explica todo el mar, yo tengo que entender las cosas de forma integral, es decir, de forma total. Yo no le puedo explicar qué es una ola a una persona que no ha visto nunca el mar. Necesita ir a ver el mar para entender que hay muchas olas, no hay solo una ola. ¿Estamos bien? Vamos con la siguiente. Vinicio, ayúdeme por favor leyendo. Esta sería su paráfrasis. Lea, Tres por favor. condiciones se requieren para llegar a ser felices: ser terco, ser egoísta y gozar de una buena salud. Pero bien entendido que si os falta la primera condición, todo está perdido. Listo. Dice que tengo que ser terco, egoísta y tener buena salud. Pero, ¿se acuerdan cuando hablábamos con los conectores? ¿Qué pasaba el pero? Me anulaba, ¿no es cierto? Dice, pero, si os falta la primera condición, ¿cuál es la primera condición? ¿Ser? Ser terco. Ya, entonces si no soy terco, no voy a tener nada. ¿Cuál sería la respuesta? La A, ¿Por qué? porque dice que la primera condición para poder ser feliz es ser terco. Y si nos Ya, falta eso, no podremos alcanzar la felicidad. Y en la A correcto. dice que una persona comprensiva jamás podrá alcanzar la felicidad. Y una persona comprensiva, no, exacto. Muy bien, hijo. Correcto. Perfecto, niños. Vamos, por favor, con Sarita. Sarita, ayúdeme a leer, por favor, su paráfrasis de esta. La vida es fascinante, solo hay que mirarlo a través de las gafas correctas. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice ahí? ¿Qué entiendes tú? No lo que dicen los literales. ¿Qué entiendes tú? Que la vida es fascinante, solamente hay que mirar o hay que seguir lo correcto ¿Ya? para poderlo ver. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces? La B, ¿Por qué? porque dije una perspectiva adecuada de las cosas, que sería como solo hay que mirarlo a través de las gafas correctas ¿Ya? y deja percibir lo encantadora de la vida, que sería como decir la vida es algo fascinante. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice Sarita? Joel, Jocelyn, Karina, Vinicio.
¿O están de acuerdo? ¿Están o no están de acuerdo? Jocelyn, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿Por qué? porque tiene casi de una similitud, porque casi más en la última parte en la que ahí se destaca. Ya. Muy bien. Correcto, así es. Vamos con la última. Karina, su paráfrasis. Algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. ¿Qué entiendes tú por esa paráfrasis? ¿Qué entiendes tú de ese dicho? Que Habla de la lectura en las personas. sí, que mientras más leemos, enriquecemos nuestro conocimiento para poder comunicarnos con los demás. Pero todos leen. No, no todos. Por eso dice algunos son probados. Otros devorados, esos son los que no entienden. Y poquísimos masticados y digeridos se refiere a las personas que entienden realmente lo que leen. ¿Cuál sería tu paráfrasis? Solo date cuenta, aquí te dice algunos. Como no te dice todos, ¿cuál es la única que te habla de una posibilidad en literal? La D. ¿Por qué? Porque solo algunas personas entienden lo que... Correcto. Muy bien, mija. Eso es, muchachos. ¿Está difícil? Estará difícil para poderles poner una pruebita en la plataforma.